Ya, listo. Ahí estoy compartiendo pantalla. Ya, listo. Continuamos entonces, estimados estudiantes. Esta hora se ponían, era una broma lo de antes, ya había clases, sí, sí había clases. Estos muchachos me han engañado, pues, me han dicho, no, profe, clase hasta las 9, nomás me han dicho, y por eso me estaba ahí haciendo ahora nomás. De verdad sí había clases. Ya, mira, muy bien, muchachos. Mira, nosotros estamos aquí hablando del formativo superior, ¿ya? En el formativo superior hay 5 culturitas, ¿no? Vicus, Gallinazo, Salinar, Paracas y Pucará. Ahora, de todas estas culturas, profesor, ¿de qué culturas han venido preguntas de examen de admisión nivel Censico? Alunito, de estas 5 culturas, preguntas de examen de admisión nivel Censico ha venido de aquí. Primero, la llamada cultura Vicus. Y la segunda cultura, la cultura Paracas. De esas 2 culturas es donde ha venido la gran mayoría de preguntas. Profe, Gallinazo, Salinar y Pucará, ¿ha venido preguntas? No, no ha venido ninguna pregunta. Es más, alumnito, en los 2 últimos exámenes de admisión ha venido la misma pregunta, pero vinculada a la llamada cultura Vicus. Básicamente la pregunta te decía, ¿no? Te decía un montón de cosas, pero al final, ¿qué te preguntaba? Te preguntaba en qué departamento se encuentra la cultura Vicus. Y tú qué respondías, obviamente que la cultura Vicus se encuentra en el departamento de Piura. ¿Ok? Nada más tenías que hacer ahí en esa pregunta. Ojo que ha venido 2 veces la misma pregunta al UNITO en examen de admisión. Pero al UNITO, la cultura que sí tenemos que hablar más, porque de esta cultura han venido más preguntas al UNITO, es de la cultura Paracas. Profesor, pero ya hablamos. Es cierto, hemos hablado de la cultura Paracas, pero no hemos terminado. Hemos avanzado, eso sí, una muy buena parte de la cultura Paracas, pero no hemos terminado. Entonces, por eso el día de hoy vamos a terminar con la llamada cultura Paracas, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué hemos visto de la cultura Paracas? De la cultura Paracas hemos visto su toponimia, o sea, qué es lo que significa Paracas. Luego hemos visto la división, o sea, hemos entendido que la cultura Paracas se divide en 2, ¿no? Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. El personaje que divide a la cultura Paracas va a ser el arqueólogo Julio César Tillo, ¿ok? Eso también ya lo vimos. También hemos visto el origen, ¿ya? Recuerda, Paracas Cavernas no se originó de manera independiente, sino que recibió una influencia de una cultura muy importante. Sin la influencia de esta cultura, la Paracas Cavernas no hubiese existido, Lunito. ¿Influencia de qué cultura, profesor? Chavín. Pero la Paracas Necrópolis es diferente. Paracas Necrópolis sí se desarrolló de manera autónoma, o sea, de manera independiente. No recibió influencia de absolutamente ninguna cultura. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la importancia, hijito. La importancia también ya lo vimos, ¿ok? En este caso, la cultura Paracas es importante por 2 razones. ¿Ok? La primera razón por la que va a ser importante es porque tiene a los mejores cirujanos o médicos del Perú y América. Y la segunda razón por la que es importante la cultura Paracas es porque tiene a los mejores textiles del Perú y América, Lunita. ¿Ok? No te olvides, si te preguntaran por si acaso a ti, ¿por qué razón es importante la cultura Paracas? Tú respondes ahí, porque tiene los mejores textiles del Perú y América. Y si no te viene eso, ¿qué vas a marcar? Tiene a los mejores cirujanos o médicos del Perú y América. ¿Ok? Ahora, si supongamos que es una pregunta mucho más específica, mucho más precisa, ¿no? Por ejemplo, te preguntan, ¿no? Y respóndame usted ahí en el chat. Mi pregunta es, estimado estudiante, ¿en qué fase de la cultura Paracas se la reconoce porque tiene a los mejores textiles del Perú y América? ¿Qué responderías ahí? A ver, vuelvo a repetirte la pregunta. ¿En qué fase se encuentra la importancia de que tiene los mejores textiles de Perú y América? Muy bien, estimada Keira, Paracas Necrópolis. Y si yo te preguntara, ¿en qué fase de la cultura Paracas se encuentran los mejores cirujanos del Perú y América?
Claro, pues Paracas Cavernas, ¿ok? Ojo, pero como vuelvo a repetir, Sencico todavía no especializa las preguntas. Todavía las preguntas las sigue realizando de manera general. Por ejemplo, ¿no? Mejores textiles del Perú y América. ¿Qué cultura vas a marcar ahí? ¿Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis? No, simplemente ¿qué marcas? ¿Cultura qué? Claro, solamente marcaría solo Paracas y ya está. Perfecto, solo cultura Paracas y ya está. Excelente. Muy bien, hasta ahí hemos visto, ¿ok? Hasta ahí nos hemos quedado, hasta el punto número 4, ¿ok? Punto número 5, punto número 6 y punto número 7 es algo que todavía nos falta hablar, es algo que todavía nos falta explicar. Así que vamos a explicar a partir de punto número 4. Alunito. La cultura Paracas, como ya sabemos, tiene dos fases, ¿no? Primera fase, Paracas Cavernas, y segunda fase, Paracas Necrópolis. Pero quiero que entiendas, estimado estudiante, es que cada fase fue descubierta por diferentes autores. Por ejemplo, la fase Paracas Cavernas, si bien es cierto, fue descubierta por Julio César Tello, pero no solamente va a ser por Julio César Tello, sino también va a ser por un arqueólogo estadounidense. También va a poder descubrirlo el señor Samuel Lothrop, disculpa, Lothrop. Entonces, no solamente vuelvo a repetirte lo de Julio César Tello, sino Samuel Lothrop, ¿ok? Ahora, Paracas Cavernas fue descubierta por esos dos señores, Samuel Lothrop y el señor Julio César Taylor. Lothrop, como te decía, fue un estadounidense. Entonces, como era un estadounidense, tuvo que retirarse a su país natal, que era Estados Unidos. Y Julio César Taylor se quedó solo. Pero entonces, como él tenía a sus alumnos de la San Marcos, decidió traer a sus alumnos de la San Marcos para seguir investigando la cultura Paracas. Entonces ahí Julio César Tello trae a un alumno destacado. Y ese alumno destacado se llama Toribio Mejía Céspedes. Toribio Mejía Céspedes. Entonces, ¿quién descubre Paracas Necrópolis? Paracas Necrópolis, si bien es cierto, lo descubre Julio César Tello, pero sobre todo apoyado con su alumno, por su alumno, Toribio Mejía Céspedes. ¿Ok? Esas pueden ser preguntas especializadas que Sencico te puede hacer. Pero alumnito, pero ya ha venido una pregunta sobre esto. La pregunta simplemente fue, dígame usted en qué, cómo se llama el descubridor de la cultura Paracas. No te dijo Paracas Cavernas, no te dijo Paracas Necrópolis, solamente te dijo cultura Paracas. Y te pregunto, ¿tú qué hubieses marcado ahí? Te doy el dato, solamente vino un nombre, nada más. A ver, por ahí, que dice en el chat. Por ahí dice Sofía Julio César Tello. A ver, ¿qué más por ahí? ¿Quién más? Por favor, aquí alumno, equivóquese todo lo que quiera. No hay problema, yo no te voy a ahorcar, no te voy a agarrar, te voy a meter un correazo, no, equivócate, escribe alumnito, entonces vuelvo a repetirte, el descubridor de la cultura Paracas, que solamente tiene que ser un nombre. Sofía dice Julio César Tello. Es una respuesta, pero ¿qué dicen los demás? ¿Qué dice Sofía? ¿Qué dice Keira? ¿Qué dice Luis? ¿Qué dice Uniam? Emily, ¿qué dice? A ver, Keira, Luis también dice Julio César Tello. Y evidentemente, Luis, ahí la respuesta era Julio César Tello. Porque recuerde que Julio César Tello no solamente descubre cavernas, Paracas cavernas, sino también Paracas necrópolis. Entonces es una persona representativa de la cultura Paracas. Muy bien, María. Mejor tarde que nunca. Ok, mejor tarde que nunca. Perfecto, María. Entonces Salonito ahí marcaba Julio César Tello. Pero quizás en psico con el tiempo, o quizás en este examen también, especialice las preguntas. Y si te hace una pregunta como, por ejemplo, ¿quiénes fueron los descubridores de Paracas Cavernas? Ahí que respondes.
Muy bien, Julio César Tello y Samuel Lobro, como dice mi estimada Lunita Keira. Y si yo te preguntara cómo se llama el descubridor de Paracas Necrópolis, ¿qué respondes? ¿O qué responden? A ver, ¿qué responden, muchachos? Escriban ahí en el chat. Ustedes tienen que estar interactuando constantemente, muchachos. Muy bien, Sofía, muy bien, Keira. Julio César Tello y Toribio Mejía Céspedes. Excelente. Pero ahora te vuelvo a plantear la pregunta que te hice en un inicio. ¿Cómo se llama el descubridor de la cultura Paracas? Solamente dime un nombre, nada más, no me digas más. Julio César Tello. Excelente, muchachos, excelente. Muy bien, ahora sí vamos por el sexto punto, la ubicación política. ¿Ok? Y quiero que entiendas algo muy importante. Cuando yo intento ubicar a una cultura, yo siempre la voy a ubicar de dos formas. Primero vamos a ver su área de extensión y luego vamos a ver su área nuclear. ¿Ok? Profesor, ¿a qué se refiere usted con área de extensión? Cuando yo hablo de área de extensión, estimado estudiante, me refiero al área hasta dónde va a llegar a extenderse una cultura. Por eso te digo área de extensión. Es el área hasta dónde se extiende una cultura. ¿Ok? Profesor, y cuando habla de área nuclear, ¿a qué se refiere? Simplemente me refiero al lugar más importante de una cultura, o sea, su capital. Vuelvo a repetirte, en conclusión, cuando hablo de área nuclear, ¿a qué me refiero? De cuál es la capital. ¿Ok? ¿Cuál es la capital? Vuelvo a repetirte por última vez, estimado estudiante, para que no te pierdas. ¿Ok? Cuando yo ubico políticamente una cultura, lo hago de dos formas. Primero ubico su área de extensión y luego ubico su área nuclear. ¿Cuál es la diferencia? El área de extensión es el área hasta dónde se va a extender y el área nuclear es el área donde tiene el máximo poder la cultura, o sea, su capital. En conclusión, área nuclear, ¿qué es? Es el lugar donde se encuentra su capital. Listo, cerrado creo yo, bien explicado creo yo cuál es la diferencia entre área de extensión y área nuclear. Ahora, alunito, yo te puedo decir todos los límites de la cultura Paracas, por el norte hasta donde se extendió, por el sur, por el este y por el oeste hasta donde se extendió, pero eso no te va a venir. Ahora, ¿qué es lo que yo sí tengo que saber? Tú lo que tú tienes que saber es en qué departamento principalmente se desarrolló la cultura Paracas. ¿En qué departamento se extendió la cultura Paracas? Y la cultura Paracas, alunito, se extendió en el departamento de Ica. Profesor, ¿eso ha venido al examen de admisión? Sí, alumnito. La pregunta de examen de admisión fue así. ¿En qué departamento se encuentra ubicada la cultura Paracas? ¿Y tú qué respondías ahí? ¿El departamento de qué? Muy bien, Sofía, muy bien, Keira. La cultura Paracas se encuentra ubicada principalmente en el departamento de Ica. Ya está, no necesitas decirme más. ¿Ok? No necesitas decirme más. Ahora, lo que sí necesitas también saber, estimado estudiante, es su área nuclear. O sea, ¿cómo se llama la capital de la cultura Paracas? Y eso va a variar, ¿eh? Va a variar. ¿Por qué, profesor? Porque Paracas Cavernas tenía su propia capital. ¿Cómo se llama su capital, profesor de Paracas Cavernas? Tajahuana. Y Paracas Necrópolis tiene su propia capital también. ¿Cómo se llama, profesor? Topará. ¿Te das cuenta? Ahí sí cambia. Profesor, ¿sobre eso ha venido preguntas ya por parte de Sencico? No. Pero puede venir, por supuesto. Entonces, si va a venirte, ya tú estás preparado al 100%. Yo te estoy diciendo, Lunito, por si acaso lo que ya vino y también lo que te puede venir. Lo que pasa es que Sencico te pregunta cosas muy básicas, ¿ok? Cosas súper, súper básicas, pero con el tiempo Sencico ha ido profundizando sus preguntas, ¿eh? Está mejorando, está perfeccionando sus preguntas. Y por eso es que yo te digo las preguntas básicas, pero también las posibles preguntas especializadas por parte de Sencico que va haciendo siempre año tras año. ¿Ok? Muy bien, terminamos con lo último, las famosas manifestaciones culturales. Profesor, yo siempre he escuchado esa palabrita, la verdad, sobre manifestaciones,
culturales. Yo quiero saber qué son las manifestaciones culturales. Facilito, hijito. Cuando hablamos de manifestaciones culturales, hablamos de las diversas cosas, ¿ok? Las variedades, las diversas cosas, pero que ha creado el hombre, ¿ok? Que ha creado el hombre. Alunito, vuelvo a repetirte. Cuando hablamos de manifestaciones culturales, hablamos de las diversas cosas que ha creado el hombre. Por ejemplo, te pregunto, ¿el hombre ha creado la cerámica, sí o no? Claro. ¿La religión habrá creado el hombre? Claro, también. En fin, y otras cosas. Acá solamente nos interesa saber, alunito, la religión, ¿ok? Acá solamente nos interesa hablar de la religión de la cultura Paracas. Profesor, en el caso de Paracas Cavernas, ¿cómo se llama su dios principal? En el caso de Paracas Cavernas, alunito, el dios principal se le llama Huiracocha. El dios principal de Paracas Cavernas es Huiracocha. Aunque algunos no lo conocen como Huiracocha, sino con qué otro nombre, profesor. También lo conocen alunito como el dios de los báculos. ¿Por qué, profesor? Porque siempre este dios va a estar dibujado de un hombre, pero es un hombre, alunito, que tiene sus manos, sus pies, pero siempre en sus manos tiene colocado dos varas, uno en su mano derecha y uno en su vara izquierda. Por eso es que al dios Viracocha también se lo puede conocer con otro nombre, como dios de las varas o dios de los báculos, Salomito, ¿ok? O dios de los báculos. Profesor, ¿pero él qué tipo de dios es? Para los antiguos peruanos, el dios Huiracocha Lunito era el dios creador del mundo. Así como hoy en día tú crees en Dios, ¿no? Y tú dices, no, Dios al séptimo, en 7 días creó todo el mundo. Bueno, para los antiguos peruanos, el Dios creador de todo, era Huiracocha, que también es conocido, como te decía, como Dios de las varas o Dios de los vagos. ¿Ok? No te olvides de eso, por favor, estimado estudiante. Muy bien, pero en Paracas Necrópolis es diferente. El Dios principal era el Dios Con, o también conocido como Dios oculado. ¿Qué tipo de Dios era él, profesor? Era el Dios de la lluvia y el viento. ¿Ok? Dios con, no te olvides, pero para Paracas Necrópolis. Hasta ahí. ¿Alguna preguntita, Lunito? ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿O alguna duda por ahí? Todo claro. Muy bien, por ahí no mueran, muchachos. No mueran. Yo sé que han tenido toda una clase desde las 5 de la tarde, pero todavía hay que resistir. Esto de acá es full preguntas de examen de admisión sencillo. Ya todo lo que yo te he dicho no es mentira, por si acaso, ¿eh? Han sido preguntas de examen de admisión nivel sencillo. A ver, por ahí, Luis, ¿estás por ahí? Dayana, Emily, Eira, escribir al chat, muchachos. Muy bien, María, Sofía, tan activas. Perfecto. Muy bien, Dayana, excelente. Muy bien. Eira, excelente. Uy, Luis, ya, muy bien. Luis, ya está medianoche. Muy bien, Emily, excelente. Ah, no, ahí está Luis, muy bien. Estoy ahí trabajando. Muy bien, muchachos. Ahora sí, continuamos. Ahora, Alunito. En el periodo intermedio temprano, Alunito, hay muchas culturas importantes. Pero, Alunito, este es el cuarto periodo, ¿ah? A ver si te acuerdas. Recuerda, la historia del Perú, ¿en cuántos periodos se divide? Toda la historia del Perú, ¿ah? ¿Cuántos periodos se divide? Estoy cenando, profe. Vuelvo a repetir. A ver, Sofía dice, profe, en dos. Está bien, pero voy a decirles en cuánto se divide la historia del Perú según la periodificación tradicional.
Según la periodificación tradicional, toda nuestra historia peruana, ¿en cuántos periodos se divide? Uno, dos, tres, cuatro, siete, 10, ¿cuántos? La historia del Perú se divide, según la periodificación tradicional, en tres periodos, alumnos. Ahora, ¿cuáles son esos tres periodos? A ver si te acuerdas. Primer periodo, el periodo, ¿cómo se llama el primer periodo? Muy bien, estimada Lunita Kira. El primer periodo se le conoce como el periodo prehispánico. Ahora, el segundo periodo, muy bien, periodo virreinal o también conocido como colonial, ¿ya? O también es conocido, alumnito, como el periodo, ¿qué cosa? El periodo hispánico, ¿ok? Hispánico. Y por último, el último periodo, Luis, escribe para todos, no me escribas a mí, escribe para todos para que todos vean tu respuesta. Muy bien, Luis. Y el último periodo es el periodo de la República. Excelente, Keira, también con la participación. Periodo de la República. Pregunto, de los tres periodos, ¿nosotros en qué periodo vivimos actualmente? Muy bien, estimada Sofía, estimada Keira, Unián, María, Luis, excelente. Nosotros vivimos actualmente en el periodo de la República. Excelente. Ahora, pregunto, de los tres periodos que te estoy mencionando, ¿cuál es el periodo más extenso o más largo? Excelente, Sofía, Keira, muy bien. El periodo más extenso o más largo es el periodo prehispánico, ¿ok? Ahora, como el periodo prehispánico es el más extenso, el más largo, pregunto, ¿es necesario dividirlo y organizarlo? ¿Sí o no? Claro, pues excelente, ¿no? Pero ¿cuántas periodificaciones existen las cuales se encargan de organizar y dividir al periodo prehispánico? ¿De cuántas formas se puede organizar el periodo prehispánico? Muy bien, Sofía, muy bien, Keira. Dos, muy bien, María, excelente. Dos. Pregunto, ¿cómo se llaman esas dos periodificaciones que dividen al periodo prehispánico? La periodificación de, empieza con el, ya te he dicho, esto es la base, ¿ah? No me vengas con tus cosas. Esto es la base, te he dicho que te pongas a estudiar. La periodificación de Luis Guillermo Lumbreras. ¿Ok? La periodificación de Luis Guillermo Lumbreras. Y la otra periodificación, la periodificación de, empieza con J. Uy, y este sobre todo es el que no te puedes olvidar. La periodificación de John Rowe. Muy bien, excelente. Pregunto, según la periodificación de Lumbreras, ¿en cuánto se divide el periodo prehispánico? En siete. Y según la periodificación de John Rowe, ¿en cuánto se divide el periodo prehispánico? También en siete. Muy bien. El que nos interesa saber los siete periodos sí o sí es de John Rowe. Pregunto, ¿cuáles serían los siete periodos según John Rowe? Primer periodo, ¿cómo se llama?
A ver, vamos a ver si te acuerdas de la memotecnia. ¿Cuál es la memotecnia? La memotecnia, ¿te acuerdas? La memotecnia era prepe. ¿Qué más? ¿Qué más? Completa la memotecnia. Prepe, muy bien, Keira. Prepe, hoy, horizonte. Perfecto. Prepe, horizonte. Perfecto. A ver, primer periodo, ¿cómo se llama? Precerámico. Muy bien. Precerámico. Segundo periodo. Periodo inicial. Muy bien. Tercer periodo. Horizonte temprano. Muy bien. Perfecto. Cuarto periodo. Intermedio temprano. Muy bien. Quinto periodo, vamos. Horizonte medio. Va. Sexto periodo. Intermedio tardío. Muy bien. Y por último, tenemos al llamado horizonte ¿qué? Horizonte tardío. Muy bien. Te pregunto, ¿precerámico ya avanzamos, sí o no? ¿Ya hicimos el periodo precerámico, sí o no? Ya lo hicimos. Periodo inicial, ¿ya lo hicimos, sí o no? Ese sí. Horizonte temprano, ¿ya lo hicimos, sí o no? ¿Hemos hecho el periodo horizonte temprano? Claro, pues hemos hablado ahí de Chavín. Ahora, ¿hemos hecho intermedio temprano? Estamos a punto de avanzar intermedio temprano. O sea, nosotros nos encontramos en el cuarto periodo todavía, llamado intermedio temprano. Mira, quiero que veas aquí, que está de amarillo con negro. Segundo periodo ya avanzamos, periodo inicial. Tercer periodo, horizonte temprano ya avanzamos, porque hemos hablado de Chavín y algunas culturas como Vicus, Gallinazo, Salinar, Paracas, Pucará, que están ahí dentro del horizonte temprano. Ahora vamos por el intermedio temprano. Vamos por el intermedio temprano, alumnito. Profesor, ¿y ahí cuántas culturas tengo yo? Ahí, alumnito, tiene 6 culturitas. Te pregunto, hasta ahí, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Pregunta. Todo bien, listo, muy bien. Vamos por el cuarto periodo, entonces, intermedio temprano. ¿Ok? Intermedio temprano. Terminamos intermedio temprano, seguimos con horizonte medio, luego intermedio tardío y terminamos con horizonte tardío. ¿Ya? Profesor, ¿hay alguna memotecnia para yo poder aprenderme las culturas, profesor, de el intermedio temprano? Claro. Tu memotecnia es la siguiente, mira. Voy a ponerlo aquí. Voy a borrar primero todo esto para que no sea tan feo o desordenado. ¿Ya? Profesor, ¿cuál es la memotecnia para yo aprender todas las culturas del intermedio temprano? Tu memotecnia es la siguiente. Mona, tilín, re, huarpa. ¿Ok? Alunito, vuelvo a repetirte. Tu memotecnia es la siguiente. Mona, tilín, re, huarpa. Profesor, ¿qué significa eso? Significa que hay una mona, un animal, un mono, obviamente, pero en este caso es mujer, ¿no? Por eso digo mona. Hay una mona que se llama tilín. ¿Quién ha escuchado de tilín aquí? El famoso tilín, muchachos. ¿Quién ha escuchado de tilín? ¿Alguien por ahí? Preguntan de sencillo. Mentira. ¿Alguien por ahí ha escuchado el de tilín?
o nadie escucha. Claro, ese que baila, bro, ese que baila, ¿no es cierto, María? María tiene infancia, pues, ¿no? Eso tiene, dale, tiene ese que baila, pero que le dan sus 50 céntimos y baila, pero no le dice eso, Tilín. Ya, la cosa es que Tilín es una persona, en conclusión. Si alguien puede subir la imagen ahí de Tilín para que se recuerden, genial, ¿no? Y si no, bueno, ya no hay problema. Entonces, Mona Tilín, es una mona que se llama Tilín, ¿ya? Ahora, esa mona que se llama Tilín es re guarpa, o sea, es recontra guapa, ¿ok? Eso es lo que significa la memotecnia. Mona Tilín, es una mona que se llama Tilín y es recontra guapa, ¿ok? Por eso te digo, Mona Tilín re guarpa, ¿ok? Mona Tilín re guarpa, ¿qué significa? Es una mona que se llama Tilín y esa mona que se llama Tilín es recontra guapa. Hasta ahí, ¿se comprendió la memotecnia? ¿Se entendió? ¿Se entendió, muchachos? No moramos, no moramos, muchachos, no moramos. Hay que resistir, hay que resistir. Diana, Emily, a ver, escribieron en el chat por ahí, Keira, Luis, Sofía, María. Bueno, María ahí está activa, activa. Vamos, muchachos, Sofía, vamos escribiendo, escribiendo. Uy, ya murieron, ya está muriendo, ya la gente, ya está muriendo. Ya. Es que también atendí clase desde las 5, porque qué abuso también. O sea, mal. Vamos escribiendo ahí, ¿se entendió la memotecnia? ¿Sí o no? La memotecnia para aprenderte todas las culturas del intermedio temprano. Monatilín, re, warp. ¿Ok? Ahí dice muy bien. Ya María dice que sí, perfecto. Vuelvo a repetirte, ¿qué significa monatilín? Re, warpa significa que hay una mona que se llama tilín y esa mona que se llama tilín es recontra warpa. O sea, recontra guapa. ¿Ya? Profesor, ¿y ahí qué cultura se encuentra? Ahí se encuentra Moche, 2, Nazca, 3, Tiahuanaco, 4, Lima, 5, Recuay y 6, la llamada cultura Huarpa. ¿Ok, profesor? ¿De dónde han venido preguntas? Alunito, ¿de dónde han venido preguntas? De las tres primeras culturas. De ahí es donde han venido full culturas, alumni. ¿Ok? De ahí han venido culturas. De Moche, Nazca y Tiahuanaco. Pero ¿de dónde han venido más, profesor? ¿De dónde han venido más? Es de Moche y Nazca. Y como de Moche y Nazca han venido un montón de preguntas, por eso, alumnito, es que le vamos a dedicar un capítulo, algunas varias diapositivas a la cultura moche para poder saber el 100% sobre cultura moche. Y también vamos a dedicarle algunas páginas más también a la cultura nazca para saber al 100% qué es y cómo ha sido la cultura nazca. ¿Ok? Entonces, alumnito, seguimos. ¿Ya? No vamos a hablar aquí en esta diapositiva sobre la cultura moche, en esta diapositiva de aquí, ni tampoco de la Nazca, pero sí vamos a hablar un poquito de la cultura tiahuanaco. Como de la cultura tiahuanaco no han preguntado mucho, solamente una pregunta, entonces vamos a explicarlo acá nomás. Pero a Mochi y a Nazca le vamos a dedicar espacios súper amplios, ¿ya? Empezamos con cultura tiahuanaco. La cultura tiahuanaco lo único que tenemos que saber es su dios principal. ¿Y cómo se llama su dios principal? Es el dios Huiracocha, Lunito. ¿Ok? Tú me respondes, esta es mi respeto. Al dios Huiracocha, ¿con qué otro nombre se le puede conocer? Vuelvo a repetir, el dios principal de la cultura tiahuanaco es el dios Huiracocha. Pregunto nuevamente, ¿con qué otro nombre se le puede conocer al dios Huiracocha? ¿Como dios qué? Muy bien, Sofía, muy bien, que como dios de los báculos, pero también puede ser conocido como dios ¿de qué? Dios de las
No, no, yo no he preguntado qué tipo de Dios es, sino con qué otro nombre se le conoce. Dios de las báculas, pero también como Dios de las, empieza con V. Dios de las, Dios de las varas, pues. Ahora, ¿qué tipo de Dios es? ¿Dios de qué es? Dios creador del mundo. O sea, para los antiguos peruanos, el Dios creador de todo era Huiracocha. Y ese es el Dios principal no solamente de la cultura Paracas, sino también es el Dios principal alunito de la cultura Chavín, pero también es el Dios principal de la llamada cultura Tiahuanaco. Ahora, en la cultura Tiahuanaco alunito, el Dios Huiracocha tenía la forma ¿de qué? Una forma antropomorfa. Te pregunto, ¿qué significa forma antropomorfa? ¿Qué significa antropomorfa? Porque esa es la forma que había del dios Huiracocha en la cultura tiahuana. Persona y animal, no. A ver, vamos a descifrar. Primero vamos por esta parte, morfa. ¿Morfa de qué palabra viene? Morfa viene de la palabra, muy bien, Sofía. Morfa viene de la palabra forma, pues. Y antropo, ¿antropo qué significa? Antropo. Antropo significa, muy bien, Sofía. Antropo significa hombre. Entonces, Alunito, el dios Huiracocha en la cultura tiahuanaco tenía forma de un hombre. No tenía forma de animal, no tenía forma de planta, sino que el dios Huiracocha tenía la forma de un hombre. Si, por ejemplo, querían representar al dios Huiracocha, pues lo representaban como un hombre siempre. ¿Ok? La pregunta de examen de admisión fue, ¿qué forma tenía el dios Huiracocha en la cultura tiahuanaco? Nada más. ¿Y tú qué respondías, alumnito? ¿Qué forma tenía el dios Huiracocha? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué forma tenía el dios Huiracocha en la cultura tiahuanaca? ¿Hay un internet, creo? ¿O qué onda? Vuelvo a preguntar. ¿Qué forma tenía el dios Huiracocha en la cultura tiahuanaco? Muy bien. Antropomorfa, pues. Es que Sofía, entre las alternativas no tenía forma de hombre. No venía esa alternativa de forma de hombre, sino venía la alternativa de la otra palabra que te estoy enseñando. Y como escribe Luis, antropomorfa. Eso es lo que te va a venir si te vuelven a plantear esa pregunta. ¿Ok? Eso es lo que te va a venir, forma antropomorfa. ¿Ya? Por favor, ahí mucho cuidado. Mucho cuidado porque se puede repetir las preguntas. En Sencico se repite constantemente las preguntas. Por eso es que yo siempre te estoy diciendo, mira, esta pregunta ya vino. Esta pregunta ya vino. ¿Por qué? Porque siempre se repiten bastante esas preguntas, alumnito. Ten mucho cuidado, ponte a escribir. Siempre agarra una hoja. Cuando vas a empezar tu clase, siempre separa una hoja, especialmente para letras,
y apunta todo lo que puedes. Mientras más escribas es mejor porque más te acuerdas. Porque si vienes, entras a clase y tú crees que eso es todo, pues estás equivocado. Siempre hay que repasar, siempre hay que estudiar. Muy bien, alumnito. Hasta aquí hemos terminado con parte de intermedio temprano. Porque recuerda que vamos a profundizar dos culturas. Vamos a profundizar la explicación de la cultura Moche y la cultura Nazca. ¿Por qué, profesor? Porque de ahí ha venido bastantes preguntas. De Tiahuanaco solamente ha venido una pregunta, una nada más. Así que por eso Moche y Nazca es donde tenemos que profundizar bastante. Y vamos a empezar con la cultura mochica, ¿ok? La llamada cultura mochica. Vamos, de la cultura mochica tenemos uno. Uy, ¿qué pasó? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco diapositivas de full, pero full mochic. Pero, alumnito, si tú te sabes todo esto, todo lo que yo te voy a enseñar de moche, créeme, el examen para ti está básicamente resuelto. Profesor, ¿me lo tengo que saber todo? Claro que sí. Por algo te estoy haciendo estas diapositivas especiales, porque uno no sabe qué puede venir en mochica, ¿eh? En mochila, como hay tantos datos, a veces ni se sabe qué puede venir. Pero, alumnito, tú tienes todo acá, todo. Todas las preguntas que ya han venido sobre Moche, aquí están, todas, ¿ok? Así que empezamos. Vamos a hablar del primer capítulo de la cultura Moche, la importancia. Profesor, la cultura mochica, ¿por qué es importante? La cultura mochica, estimado alumnito, es importante por tres razones, ¿ok? Uno, dos y tres. ¿Ok? Tres razones al unito. Ahora, primera razón. La cultura mocha es reconocida por ser los mejores por tener las mejores cerámicas escultóricas del Perú y América. Vuelvo a repetirte. La cultura moche es reconocido por tener las mejores cerámicas escultóricas del Perú y América. Ahora, mira, aquí hay una palabra clave, ¿no? La palabra clave es la palabra escultórica. Pregunto, alumno, ¿qué se entiende o qué entiende usted por escultórica? Porque la palabra escultórica viene de la palabra escultura, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa escultura? Es la creación de qué. ¿Qué se entiende por escultura? ¿Qué se entiende por escultura? Es la creación de diversas formas, ¿ok? Formas como, por ejemplo, ¿qué cosa? Animales, plantas y también, obviamente, personas, alumnito. ¿Ok? Eso es una escultura, es la creación de diversas formas, alumnito. Formas como animales, plantas o también personas, alumnito. Entonces, los mejores ceramistas escultóricos, o sea, que realizan diversas, pero diversas formas, lo encuentras tú en la cultura mochica, ¿ok? En la cultura mochica. Por ejemplo, mira, ve, estos son cerámicas escultóricas. Te pregunto, ¿estos serán esculturas o no? ¿Serán esculturas o no? ¿Son esculturas o no? Claro, son diversas esculturas. O sea, son diversas formas. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas. Las mejores cerámicas escultóricas, o sea, que realizan diversas formas, se encuentran en la cultura moche. Ahora tú dirás, no, profesor, pero qué fácil. No, es que lo que pasa es que yo quiero que entiendas que hay una diferenciación entre cultura moche y cultura nazca. La cultura moche es reconocida, como ya sabemos, porque tiene al unito, porque tiene al unito a
a las mejores cerámicas, a las mejores cerámicas escultóricas del Perú. ¿Ya? Eso ya lo sabemos, cerrado. Pero Alunito, la cultura, hijito, la cultura nazca es conocido también por tener a las mejores cerámicas, pero a las mejores cerámicas pictóricas del Perú, ¿ok? Eso es lo que quiero que comprendas. Una cosa es escultórica y otra muy diferente es hablar de pictóricas. Pregunto, ¿qué entiende usted por pictórica? ¿Qué se le viene a la mente a usted por pictórica? Muy bien. Pictórica viene de pintura, viene de pintar, ¿ok? Viene de pintar. Entonces, Moche es reconocida como la mejor cerámica escultórica. O sea, son cerámicas que tienen hermosas, bellas y preciosas formas en la cerámica. Ahora, las mejores cerámicas pictóricas del Perú, o sea, las mejores cerámicas pintadas en el Perú, ¿la encuentras en qué cultura? En la cultura, muy bien, en la cultura Nazca. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas. Hay mucha diferencia entre Mochi y Nazca. Parece el mismo dato, pero no es el mismo dato por si acaso te voy avisando desde ahorita. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Muy bien, perfecto, muchachos. Estamos activos, estamos activos. Muy bien, Keila, muy bien, Sofía, María. Uy, Unián ya se murió, creo. ¿Quién más por ahí no responde? Emily, uy, Emily, quiero tener problemas con su laptop. No le pone nada. O creo que es así. Silencio, ¿no? Cabizbajo, cabizbajo. O sea, a la última hora, pum, Emily va a sacar primer puesto seguro. Muy bien. Alunito, vamos por el segundo dato de la cultura moche. Primer dato, los mejores ceramistas escultóricos del Perú y América. Listo, ya está, cerrado esa explicación. Segundo dato, Alunito. Aquí en la cultura moche se encuentra la primera mujer tatuada. Profesor, la primera mujer pirañita, profe. No, Alunito. En ese entonces, los tatuajes no podían hacérselo cualquiera. Solamente se hacía a aquellas personas de alto rango económico y político. En este caso, esta señora, por eso no solamente es reconocida como la primera mujer tatuada, ¿ya? Como la primera mujer tatuada, sino también era conocida como la primera mujer gobernante del Perú. Es por tu bien, pe, María, también. Estás haciendo cochinadas también. Después más adelante te vas a arrepentir, María Cristina. Vas a ver. Muy bien. Entonces, no te olvides. Primera mujer tatuada y primera mujer gobernante se encuentra en la cultura moche. Profesor, esa primera mujer tatuada o primera mujer gobernante del mito se encuentra, disculpa, se le conoce como la dama de Cao, hijita, ¿ok? La dama de Cao. Profesor, ¿por qué se la conoce como la dama de Cao? Lo que pasa es que esta señora, esta imagen, se encontró en un templo llamado Huacacao Viejo. ¿Ok? Entonces por eso es que se le llama la Dama de Cao, porque se encontró en un templo que se llama Huacacao Viejo. ¿Quién lo descubrió? El descubridor de la Dama de Cao es el arqueólogo Régulo Franco. Profe, esto me lo tengo que saber, te lo tienes que saber al 100%. Profesor, ¿cómo es la Dama de Cao? Quiero verla. A ver, por acá tengo una imagen de la Dama de Cao. Mira, justo acá tengo la imagen de la Dama de Cao para que puedas verla. Mira, hijo, hijo, mira, de puro oro, no me dijiste, tú paras ahí con tu anillo, con la justa de, de 5 soles, y mira ella cómo estaba vestida. Puro oro nomás. Su outfit, hijito, era original.
Ahí nadie se va a vestir así, pe hijo. Uno con la justa tiene para comer y mira, ve esta señora ve con todo su oro ahí. No te olvides, ella es la dama de Cao. Tú me respondes esto, mi respeto. ¿En qué templo se le encontró la dama de Cao? ¿Qué? En Nazca. Ah, no, estamos hablando de Mochi, me dices Nazca. Muy bien. Allá está. Es para ver si estaba atento, ¿no, Luis? Muy bien, muy bien. Keira, yo he preguntado en qué templo, yo no he preguntado en qué cultura. La que ha respondido muy bien es Sofía Castillo. Muy bien. Sofía Castillo ha dicho que la dama de Cao se encontró en el templo Huaca Cao Viejo. Ahora, otra pregunta. Pregunto, ¿la dama de Cao a qué cultura pertenece? Muy bien, ahí sí sería evidentemente Moche. Claro, ahí sí sería Keira Moche, excelente. El que me responde esto, ya, mi respeto, como se dice. Mi respeto. Dígame usted, estimado estudiante o estudianta, ¿cómo se llama el descubridor de la dama de Cao? Muy bien, es el arqueólogo Régulo Franco. Excelente que era, excelente Luis. Muy bien, perfecto. Profesor, pero ya escribieron ellos. ¿Yo para qué voy a escribir? A ti no te interesa, ya te he dicho ya. A ti no te interesa si el otro escribió, ya mi compañero escribió, yo no voy a escribir. ¿Para qué? Se va a llenar el chat. Como te digo, acá cuando uno va a dar el examen, hay nada que mi compañero o mi compañera, nada. Ahí cada uno es. Tú escribe nomás, porque eso va a generar que tú te acuerdes más. Ya te lo he dicho varias veces. Y igual te lo vuelvo a repetir. Vamos por el último dato por la cual va a ser importante la cultura moche. Y quiero que escuches muy bien lo que te voy a decir, porque este dato ha venido de una diferente manera, pero ha venido en examen de admisión. ¿Ya? Alunito, la cultura mochi también va a ser reconocida porque tiene al primer entierro encontrado intacto en América del Sur. Profesor, ¿cómo es eso? Alunito. Lo que pasa es que al momento de que se encontró el señor de Zipán, se le encontró sin sin ningún deterioro por parte de rateros, por parte de personas que roban restos arqueológicos. Y por eso te digo, es que la cultura mochica también va a ser reconocida como el primer entierro encontrado intacto, porque nadie pudo, de cierta manera, deteriorar a este señor de Zipán. Recuerda, el primer entierro encontrado intacto en América del Sur se llama el señor de Zipán. Ahora, acá vienen dos datos importantes, por favor, que no quiero que te olvides. Uno, ¿cómo se llama el descubridor? Y dos, ¿en qué templo de la cultura moche se encontró? Primer dato, a no olvidarte porque fue pregunta de examen de admisión. ¿Quién descubrió al famoso señor de Zipán? Lo descubrió el arqueólogo Walter Alba. Walter Alba, profesor, ¿en qué templo o huaca lo descubrió? Lo descubrió en Huaca Rajada. ¿Ok? Profe, ¿cómo era su outfit de el señor de Zipán? Más o menos este viejito, el señor de Zipán, más o menos se parece a mí, mira, ve, qué guapo era, hijo, como tu profe. Ahí está, ve. Mira, viejito, uno con la justa tiene para comer, mira, y su corona de oro, su esto de oro, viejito. Tenía plata, era una persona de alto rango, pues, hijo del señor de Zipán. ¿Ya? No te olvides, por favor, vuelvo a repetirte por última vez, este no te puedes olvidar. Pregunto, ¿el señor de Zipán en qué cultura se encuentra? Muy bien. ¿Quién lo descubrió?
Walter Alba, excelente, muy bien, Keira, muy bien, Sofía, excelente. ¿En qué templo o huaca se descubrió? Muy bien, huaca rajada, excelente. Alunito, muy bien, perfecto. Muy bien, vamos a hacer vamos a quedarnos ahí, ¿ok? Vamos a quedarnos aquí. La próxima clase, que es el jueves, continuamos, ¿ok? Continuamos el día jueves con la explicación de Full Story. El jueves ojalá terminemos todo moche y todo nazca. Ruego al Señor por eso. Duerman temprano el jueves. Va a ser una clase bastante extensa. Ya, bastante extensa. Muy bien, empezamos con las preguntas, estimado estudiante. Primera pregunta, Alonito. Regalado. ¿Cómo se, qué forma tiene el dios Huiracocha, que es el dios principal de la cultura tiahuanaco? Antropomorfa, muy bien. ¿Qué significa antropomorfa? Forma de hombre, excelente. Uy, está activa la gente. Muy bien, otro level, ¿no? Doctora María, María, para hablar normal de su tatuaje, que mi mamá no me deja hacer esto, que mi enamorado me engañó con cinco, pero acá no responde esa María. ¿Qué es la María? A ver, otra pregunta. ¿Qué cultura tiene, qué cultura es reconocida por tener la mejor, por ser reconocida como la mejor cerámica pictórica del Perú? Nazca, muy bien. ¿A qué me refiero con que es reconocida como la mejor cerámica pictórica del Perú? Ahí está María, ahí está María, ya estamos rajando de pues, ahí está. Mejor cerámicas pintadas. Qué qué miedo, muy bien. ¿A qué cultura tiene la mejor cerámica escultórica del Perú? Claro, claro, pues Moch. ¿Ok? ¿A qué me refiero con escultóricas? ¿A qué me refiero con escultóricas? Claro, crea diversas formas, ¿no? Como, pues, muy bien, Saqueiro, qué miedo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama la primera mujer tatuada del Perú? Muy bien, excelente María. Escultura con diversas formas. ¿Cómo se llama la primera mujer tatuada y primera mujer gobernante del Perú? Excelente Sofía, excelente Keira. Se le conoce como la Dama de Cao. ¿Quién descubrió a la Dama de Cao? Régulo Franco. Franco, muy bien. ¿En qué templo? Huacacao Viejo. Muy bien, perfecto. Uy, María se fue, ¿no? Ya se fue María a dormir, creo. Ya. A ver, pregunto. Dígame usted, estimado estudiante, ¿cómo se llama el que descubrió al señor de Zipán? Walter Alba, muy bien. ¿En qué templo se la descubrió? Muy bien, Huaca Rajada, excelente. Alunito, dígame usted, ¿cómo? No, no, no. Si me responde ese también respeto. ¿En qué cultura se encuentra la cerámica más antigua del Perú?
Ah, Keira, excelente, Kotosh, muy bien. Estimado estudiante, dígame usted, por favor, ¿cómo se llama el templo más antiguo y que funciona como centro de peregrinación en el Perú? Vuelvo a repetir, ¿cuál es el templo más antiguo y centro de peregrinación en el Perú? Chavín, aso, ¿qué? ¿La estás estudiando o te acuerdas así nomás? Muy bien, Keira, excelente. A ver, culminamos con esta última pregunta. Lo tengo escrito, profe. Sí. Ya, pero eso te va a servir, te va a servir, ¿ya? A ver, dígame usted, estimado estudiante de la Academia Ingreso Certero, la pregunta es, ¿en qué departamento se encuentra principalmente la cultura Paracas? Muy bien, en el departamento de Ica, excelente, alumnito. Dígame usted, estimado estudiante, ¿cómo? No, claro, ¿cómo se llama el principal descubridor de la cultura Paracas? Julio César Tello, excelente. ¿En qué cultura se encuentran los mejores textiles del Perú y América? Paracas, claro, muy bien. Dígame usted, estimado estudiante, ¿dónde se encuentran los mejores cirujanos o médicos del Perú y América? Creo que se le he preguntado. No, Paracas también, muy claro, pero muchachos. Y bueno, eso es todo, muchachos. Eso es todo por el día de hoy. Hemos, creo yo, culminado de manera satisfactoria la clase. Nos vemos el jueves. No íbamos a tener clase, la verdad. Pero mejor dije, no, hay que hacer, porque ya estamos cerrando ya. Listo, profe, suficiente bullying. Disculpa, María, te hemos agarrado hoy día como saco de escoba, no como saco de boxeo. Listo, profe, suficiente bullying. Muy bien, muchachos. Hasta luego, Luis. Hasta luego.